¿Cuál es la diferencia entre la doctrina unicitaria y la doctrina trinitaria? Muchas personas no saben cuál es la diferencia. El pastor Andrés Caña lo explica de manera clara. Diferencias entre la doctrina unicitaria y la doctrina trinitaria. La doctrina unicitaria enseña lo que dice la Biblia. La Biblia dice en San Juan 4:24 que Dios es espíritu. La doctrina trinitaria contradice la Escritura, enseñando que no es un espíritu, sino que son tres personas divinas y distintas la una de la otra. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que para nosotros solo hay un Dios y que ese Dios es el Padre. La doctrina trinitaria contradice esta Escritura, enseñando que hay un Dios Hijo que no es el Padre. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La doctrina trinitaria contradice esta Escritura, enseñando que no es Jesucristo hombre, que es otra persona divina que también es Dios, pero que no es el Padre. La Biblia nos enseña que Jesucristo hombre oraba al Padre. La doctrina trinitaria contradice esta Escritura, enseñando que no era Jesucristo hombre el que oraba, que una persona divina que es Dios era la que oraba a otra persona divina que también es Dios, igual en poder. La doctrina unicitaria enseña lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que el que tiene al Hijo tiene también al Padre. Y la Biblia dice en Colosenses 2, 9 y 10 que en Jesucristo estamos completos, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad. La doctrina trinitaria contradice la Escritura, diciendo que en Cristo no está toda la divinidad. Gloria a Dios. Que para estar completos hay que buscar otras personas divinas aparte de Jesús. La Biblia dice en 1 de Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único que existe. Pero la doctrina trinitaria contradice esta Escritura diciendo que no fue el verdadero Dios, que no fue el Padre el que se manifestó en carne, que fue un Dios Hijo. En la Biblia no existe un Dios Hijo. En la Biblia solo existe un Dios y ese Dios es el Padre. Así que cuando la Biblia habla del Hijo, no está hablando de una segunda persona divina, está hablando de la humanidad de Jesús, de Jesucristo hombre como mediador. Por eso la Biblia dice que la vida eterna está en conocer al verdadero Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Pero si vamos al contexto bíblico, 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por tanto, Jesús en su condición humana es Jesucristo hombre, el mediador entre Dios y los hombres, el ungido, el Mesías, el Hijo en su condición humana. Pero como en su condición humana habita toda la divinidad, como el verdadero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, por ese motivo el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, concluye la enseñanza diciendo
que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. No te confundas. Sí, Señor. Dios solo hay uno y es el Padre. En Él tenemos al Hijo, al mediador, pero en Él también tenemos al verdadero Dios manifestado en carne. Por ese motivo, aparte de Jesús, no hay otro Dios ni hay otra verdad. Muy buena explicación la de nuestro hermano Andrés Caña, explicando las diferencias entre la doctrina unicitaria y la doctrina trinitaria. Yo quiero agregar algo más. Los trinitarios siempre dijeron que Dios es trino, pero la Biblia dice que Dios es uno. Ahora, algunos, como saben que no tuvieron respuesta bíblica y que la Biblia sí enseña que Dios es uno, entonces ellos dijeron, bueno, sí, Dios es uno y trino. Le agregaron, Dios es uno y trino, pero eso tampoco lo enseña la Biblia. La Shema judía en Deuteronomio 6:4 enseña, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único. No uno y trino. Dios es uno y único. Dios no está compuesto por tres personas divinas. El hecho que la Biblia hable del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en ningún momento está enseñando que eso sea una Trinidad. En ningún momento. Son tres manifestaciones del mismo Dios verdadero, del solo Dios verdadero. Cuando la Biblia habla de Dios, se está hablando del mismo Dios, del único Dios. Cuando la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, se está refiriendo al único Dios que existe, al Creador que se manifestó en carne para venir a salvarnos. Y a esa manifestación de Dios en carne, eso es lo que la Biblia llama el Hijo de Dios. De allí que el ángel le dijo a José, el santo ser que nacerá de María será llamado Hijo del Altísimo. Lo que nació de María, ese tabernáculo de carne, fue a lo que se le llamó, a lo que se le llama Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Entonces, hermanos, la Biblia es bastante clara. Si tú aún no lo entiendes, mi hermano querido, amigo que sigue en la página, pues ponte a estudiar la palabra de Dios. Te darás cuenta que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Decir de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, eso no es bíblico. Que el Espíritu Santo es la tercera persona, eso no es bíblico. Que Jehová es la primera persona, eso no es bíblico. La Biblia nunca te va a hablar de Dios como persona, como tres personas diferentes. La Biblia siempre te va a decir que Dios es uno y único. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos queridos, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes.